8.8 Richter, el mayor desafío de los aseguradores chilenos. El título describe por sí solo de qué se trata este libro que lanzará mañana viernes la Asociación del Rubro en el país. Es que las cifras involucradas tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 ameritaban un análisis especial. Casi 223.000 denuncias que llevaron a más de 6.000 millones de dólares en indemnizaciones. Queremos conocer entonces cuáles fueron las lecciones que el sector aprendió, por eso nos acompaña el vicepresidente del gremio asegurador, Jorge Clod. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes, Nicolás, por la invitación. Jorge, si no me falla la memoria, usted también estuvo acá en el programa exactamente hace un año, donde también evaluamos un poco qué fue lo que el gremio asegurador aprendió, lo que saca como lección, también las cosas a mejorar y las cosas a destacar. Ahora cuando se cumplen 5 años del 27F, ¿qué es a su juicio lo más valioso que el sector sacó como conclusión de la tragedia que afectó a nuestro país? Bueno, yo creo que lo primero es partir mencionando que nosotros consideramos que el trabajo que se hizo en la industria aseguradora es verdaderamente espectacular. De hecho, hemos recibido reconocimientos internacionales por la velocidad y la eficiencia con la cual se cumplió con un desafío que era verdaderamente enorme para las dificultades que se vivían. Hay que recordar que las personas, incluso las personas que trabajaban para la compañía de seguros, no tenían dónde estar, no había luz, en fin, había muchas dificultades y sin embargo se cumplió muy bien. Ahora, obviamente que se pueden hacer las cosas mejor, sin duda que siempre se pueden hacer mejor. Yo diría que quizás donde tuvimos mayores falencias son dos frentes. Por una parte, diría yo que echamos de menos un plan maestro de recuperación de catástrofes a nivel nacional, que coordine todas las instancias. A los primeros días hubo cierta descoordinación entre las distintas áreas, incluidas las compañías de seguro, que somos parte del proceso de recuperación porque financiamos mal que mal cerca del 30% del total de los costos que tuvo este terremoto. Y por otra parte nos dimos cuenta que también en materia de lo que es los edificios, ahí podíamos mejorar bastante nuestra forma de abordar el tema. De hecho, justamente estaba el edificio, aquí vemos el emblema yo creo que del terremoto del 27F, es el edificio Alto Río de Concepción, el que obviamente captó la mayor cantidad de miradas inmediatamente y varios meses después, juicios y todo lo que tuvo que ver. ¿Por qué la necesidad de plasmarlo en un libro? Porque esto no solamente tiene estadísticas. Por ejemplo, le hemos mencionado acá en Agenda Económica bastantes veces, 30.000 millones de dólares en pérdidas estimadas, sí, tanto el sector productivo y también las casas de las personas y distintos ítems. 222.416 denuncias, 6,2 mil millones de dólares en indemnizaciones, incluso en montos, todo lo que la industria nacional paga en cuanto a indemnizaciones en 3 años, y eso solamente en una noche. Pero aparte de todos esos números, aquí también hay emociones, hay sensaciones, porque las personas que tienen que ir, los liquidadores, a veces un nombre que tiene quizá un concepto medio negativo, sí, pero que así se llaman, que tienen que ir allá, estar con las personas y ver el drama directamente y que tienen la responsabilidad de decir, yo tengo que buscar la forma de cómo ayudarlo. Eso también genera dentro de la industria, dentro de las personas que trabajan ahí, una sensación y algo bastante fuerte que ustedes también quisieron plasmar en este libro con expresiones, con relatos de las personas. Así es, efectivamente hay muchos testimonios de personas que ya aquí uno tiene que aprovechar de hacer un reconocimiento. Aquí hubo personas que trabajaron 18 horas diarias durante los 7 días de la semana, durante meses, lejos de su casa, abandonando sus propias responsabilidades familiares para sacar adelante una tarea que entendíamos que era una responsabilidad país. Nosotros estábamos muy conscientes de que era la oportunidad de que de la industria seguro mostrara que efectivamente cumple con un rol social muy importante, que es estar presente en las catástrofes. Y eso creemos nosotros que lo cumplimos muy bien y estamos muy orgullosos por eso. Ahora, 5 años después, porque obviamente en ese mismo año no tuvimos el tiempo ni la capacidad física para hacer nada, pero 5 años después nos pareció que era un buen momento para relatar nuestra mirada de cómo abordamos y cómo tuvimos que enfrentar esta dificultad en que efectivamente los liquidadores, por ejemplo, tenían que hacer un poco de psicólogo, un poco de asistentes, claro, sociales, porque las personas habían vivido unos verdaderos dramas. Entonces no se trataba solo de constatar los daños y cuantificar cuánto cuesta esto, sino que además había que escuchar, entender lo que le pasaba a la persona. En eso puede haber cambiado también parte de la industria, porque siempre está esta imagen, esta caricatura de que el seguro es el malo de la película cuando pasa algún siniestro, de que el liquidador, está bien, va a ir a ver cómo está la propiedad, pero va a fijarse de que no hay alguna trampa, algo que se le olvidó al asegurado. ¿Cambió un poco eso respecto a la percepción de las personas? Porque tengo entendido que hubo pocas quejas respecto a estas 220.000 denuncias.
muy pocos reclamos, y eso es la mejor demostración de que efectivamente esta fue una gesta realmente muy interesante, muy buena, en la cual se cumplió muy bien. Pero quizás una precisión importante, Nicolás, cuando en general las compañías de seguro lo que tienen que verificar es que efectivamente esté cubierto el daño por el que se produjo, o sea, que haya una cobertura. En el caso de un terremoto, en el cual, que es de público conocimiento, uno no tiene que entrar a preguntarse si realmente se produjo el terremoto frente a cada siniestro que está visitando, sino que, porque en el fondo la causa siempre es algo que hay que investigar en un siniestro normal. En el caso del terremoto no hay que investigar la causa porque es pública y se conoce y por lo tanto uno entra direcamente a calcular los daños. La vara de exigencia entonces fue menor. No es que haya una vara, claro, no hay vara de exigencia en cuanto a verificar que efectivamente esté configurada la causal por la cual hay cobertura, porque si tiene cobertura de terremoto está cubierto y se acabó. Entonces, en ese sentido, esa parte del trabajo no había que hacerla, no era necesaria. Sí había que cuantificar bien, obviamente, de qué se trataba y ahí, obviamente, había que tener flexibilidad, porque claro, si a mí se me rompieron 2 baldosas de una cocina, por ejemplo, y resulta que las baldosas están discontinuadas, bueno, hay que reponer todas las baldosas, si no se puede decirle, oiga, le pago las 2 baldosas. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, obviamente que hay que hacerlas, porque es la manera de demostrar que efectivamente las compañías de seguro están ahí para los momentos difíciles. Otro punto, Jorge, estos 6.200 millones de dólares que ustedes pagaron en indemnizaciones, ¿tenía el gremio asegurador la capacidad suficiente para realizar estos pagos? Porque yo me imagino es como en un país lo que más se teme es una corrida bancaria, que todas las personas lleguen a sacar su ahorro de los bancos. Aquí también tuvieron que hacer un gran pago de una sola vez, o de una sola vez, me refiero a varios meses, en pocos meses. ¿Tuvo la capacidad suficiente? ¿Hubo problemas en eso? Bueno, la industria mostró absoluta solvencia, yo creo que eso es muy importante también de destacarlo. Siempre dijimos que los recursos estaban, obviamente con la concurrencia muy importante de los reaseguradores. Yo creo que aquí uno tiene que hacer un reconocimiento también a la industria reaseguradora mundial, porque los grandes reaseguradores son los que al final del día ponen la parte más importante de estos recursos, y ellos están en todo el mundo y cobran primas en todas partes del mundo y dan la indemnización en los países que efectivamente tienen las catástrofes. Entonces, la solvencia estuvo porque las compañías, primero, tienen una buena posición financiera y, en segundo lugar, porque habían tenido la responsabilidad de negociar muy buenos contratos de reaseguro, de manera que tuvieron plena cobertura respecto de aquello que excedía los montos que ellos podían pagar. Y, por lo tanto, al final, lo que vimos fue un gran flujo de dinero por parte de los reaseguradores, entraron del orden de 5.500 millones de dólares de afuera, y esas platas fueron las que permitieron a las compañías cumplir con el 100% de las indemnizaciones a que estaban comprometidas. Si el gremio asegurador sacó lecciones, ¿usted cree que las personas, los chilenos, las personas comunes y corrientes que tienen una casa en un borde costero, o en cualquier parte de Chile, porque en cualquier parte de Chile puede haber un terremoto, eso lo sabemos de sobra, o las pymes también, no las grandes empresas, las pymes, cambiaron su cultura en cuanto a la importancia de tener un seguro, o no aprendimos esa lección? A ver, yo distinguiría. En el caso de las pymes, yo diría que sí uno ve un creciente interés por asegurarse. Y yo creo que eso es muy sano y muy bueno y le hace muy bien al país, porque efectivamente las pymes fueron quizás de las más dañadas en el terremoto, porque se quedaron sin nada, no tenían seguro y nadie los ayudaba, porque la prioridad era ayudar a las viviendas y por lo tanto quedaron en un mundo bastante complicado. Entonces, aquellos que lograron salir adelante, efectivamente nosotros vemos que paulatinamente se han ido acercando a los seguros porque es una conducta natural para cubrirse de una situación que puede provocar una catástrofe financiera como efectivamente algunos tuvieron que vivir. En el caso de las personas, bueno, los que están comprando su vivienda a través de un crédito hipotecario están obligados y por lo tanto ellos tienen seguro. Los que no ya terminaron de pagar su crédito, nosotros vemos que también hay un aumento paulatino, pero todavía falta muchísimo. O sea, hay mucha gente que hoy día tiene una casa ya completamente pagada y no la tiene asegurada. Y sin embargo, probablemente el capital más importante que tienen. Eso habla mucho también de que la memoria es bastante frágil. Así es, y esperamos que no tengan que aprender de mala manera, que quizás contratar un seguro, no estoy haciendo promoción, eso lo tenga claro las personas, pero quizás es muy importante para quienes tuvieron esa desgracia de haberlo perdido todo por este terremoto, que como decimos, Chile es un país sísmico, un país de terremotos, y por lo tanto este tema hay que tenerlo muy presente para todas las personas. Entonces, mañana a las 8:30 de la mañana se presenta 8.8 Richter, y contará con la presencia de Sebastián Piñera, el presidente que empezó a liderar la reconstrucción del país. Va a ser entonces una pauta muy interesante donde CNN Chile va a estar presente.
Jorge Clot, muchas gracias por haber estado con Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Bueno, y con este análisis del resumen que hace el gremio asegurador con este libro de la catástrofe del 27F, terminamos la agenda económica de este jueves. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.